Muy buenos días. Esta es mi exposición sobre la fase del juicio en el proceso penal venezolano exigido por nuestra profesora Yelena Martínez en la modalidad de Saya. La fase de juicio, en esta fase se resolverán todas las controversias que se suscitan, cumpliéndose con los pasos relativos a la preparación y el debate y el desarrollo del debate. Esta fase culmina con la deliberación de una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. El auto de apertura a juicio. La decisión por la cual el juez admite la acusación se dictará ante las partes. El auto de apertura al juicio contiene la identificación de las personas acusadas, una relación clara, precisa de las circunstancias de hecho, las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes, la orden de abrir el juicio oral y público, el emplazamiento de las partes, para que en el plazo común de 5 días concurran ante el juez de juicio, y la instrucción del secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones. Esta fase también tiene principios que la rigen, como son el principio de inmediación, ya que se realizará toda esta fase con la presencia ininterrumpida del juez y de las partes. El principio de publicidad, ya que el debate por lo general será público, en escasas excepciones podrá ser totalmente o parcialmente a puerta cerrada y solamente cuando se efectúe el pudor que afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes que allí está citada o que perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres, que peligre un secreto oficial, comercial o industrial, o que declare algún menor o que así lo considere el tribunal. Otro de los principios importantes es el principio de registro, ya que se debe efectuar registro preciso, claro y circunstanciado de todo lo acontecido en el desarrollo del juicio oral y público. Ya para esto el tribunal debe hacer uso de los medios de grabación de voz o videograbación. Otro de los principios importantes es el de concentración y continuidad, ya que el tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor días posibles consecutivos que fuesen necesarios para llegar a la conclusión del debate. Se podrán suspender por un plazo máximo de 15 días computados continuamente solo en los casos que se tenga que resolver alguna cuestión incidental, y para resolverlo se tiene que practicarlo en intervalos que no puedan ser dentro de las sesiones, o cuando no comparezcan los testigos, expertos o intérpretes cuya intervención sea indispensable, cuando el juez o jueza o el acusado o el defensor o la fiscal se enfermen a tal extremo que no puedan asistir, o si el Ministerio Público lo requiere para ampliar la acusación o el defensor también lo requiere para ampliar la acusación. De allí se apertura el debate. Se dan el día y la hora fijados, el juez se constituirá en el lugar señalado para la audiencia, después de verificar la presencia de las partes, expertos, intérpretes o testigos, que deberán intervenir. El juez declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado y al público sobre la importancia y significado del acto. El trámite de las incidencias que se suscitan serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir de alguna. Seguidamente se continúa con la declaración del imputado o la imputada. Después de las exposiciones de las partes, el juez recibirá la declaración al acusado con las formalidades que tiene el COP. Le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y se le advertirá que puede abstenerse de declarar sin que su silencio le perjudique y que el debate continuará aunque no declare. Permitirá que se manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación, pudiendo ser interrogado posteriormente. De allí se hará la parte de la recepción de las pruebas. Después de la declaración del acusado, el juez procederá a recibir las pruebas en el orden que indica el COP. Seguidamente, los testigos responderán directamente a las preguntas que se les formulen y las partes y el tribunal.
El juez también procederá a llamar a los testigos uno a uno. Comenzará por los que haya ofrecido el Ministerio Público, continuará con los propuestos por el querellante y concluirá con los que haya propuesto el acusado o el acusado. El juez podrá alterar este orden cuando así lo considere conveniente. Interrogatorio. Después de juramentar e interrogar al experto y a los testigos sobre su identidad personal y las circunstancias generales para apreciar su informe o declaración, el juez le concederá la palabra para que indique lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de prueba. En caso de incomparecencia, cuando el experto, el testigo, no comparezcan y estos estén oportunamente citados, el juez ordenará que estos se hayan conducido por la fuerza pública y solicitará a quien propuso que les colabore para dicha diligencia. Pueden haber otros medios de prueba que puedan ser leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen, siempre y cuando no sean expresamente prohibidos por la ley y no contrarios al orden público. Seguidamente se hará una discusión final y cierre del debate. Terminada la recepción de las pruebas, el juez concederá la palabra sucesivamente a él o la fiscal, a él o la querellante y al defensor para que expongan sus conclusiones. No podrán leerse escritos salvo extractos de citas textuales. Seguidamente se otorgará al fiscal o al querellante y al defensor la posibilidad de replicar para referirse sobre las conclusiones formuladas por la parte contraria, antes que hayan sido discutidas. Luego de esto se dará por cerrado el debate, el juez se retirará de la sala a elaborar la sentencia y convocará a las partes para el mismo día a fin de imponerlo del contenido de esta sentencia o del dispositivo del fallo. En caso de supuesto establecido, puede ser esa sentencia absolutoria o condenatoria. Si es absolutoria, se ordenará la libertad del absuelto o del imputado, la cesación de las medidas cautelares si los hubiesen, la restitución de los objetos afectados al proceso si las estuviera. En caso de que sea una sentencia condenatoria, la sentencia fijará las penas y las medidas de seguridad que correspondan y de ser procedente las obligaciones que debe cumplir el condenado. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias.